días a todos y a todas. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a colocar un video. Esta vez voy a actualizar el cuadro de cargas, la plantilla de cuadro de cargas que ya había compartido antes. Esta plantilla tiene un pequeño código macro que facilita el trabajo, ¿no? Y la tabla la hice mucho más completa. Entonces veamos. Vamos a ir construyendo la tabla explicando la medida que vamos a realizar un ejemplo. Pero en esencia tenemos esta parte del tablero. Tenemos que escoger aquí qué tipo de tablero es: monofásico, bifásico, trifásico. Si el tablero es principal o es parcial. De dónde viene la acometida que alimenta este tablero. Del medidor, del TGA, acá lo pueden variar. El ducto, se utiliza en un ducto, qué diámetro es y qué tipo de tubería es. Si el sistema es monofásico, bifásico, monofásico 2 hilos, 3 hilos o un trifásico, ¿sí? En esencia, si colocamos acá monofásico, aquí debe ser monofásico 3 hilos o 2 hilos. Si colocamos acá bifásico, aquí tenemos que colocar también si es monofásico o monofásico. Debe ser monofásico 3 hilos o trifásico 4 hilos, ¿sí? Eso depende de dónde venga la alimentación, de cómo venga la alimentación del transformador. Y si colocan acá trifásico, tiene que colocarse aquí trifásico 4 hilos, ¿listo? Entonces, aquí tenemos la tensión de fase, la tensión bifásica y la tensión trifásica. Este valor pues habría que multiplicarlo por raíz de 3, que es trifásica, ¿no? Para los cálculos. Acá la potencia instalada, que va a ser la sumatoria de todas las cargas que coloquemos. La diversificada, la protección, el totalizador de ese tablero y la acometida, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la descripción, los circuitos. De esta forma, esta plantilla viene para una capacidad de 24 circuitos. Aquí un código que ahorita les explico. Aquí la descripción de la carga y la carga, la potencia de los tomas y de la iluminación. Listo. Potencia total aparente, potencia por fase, corriente por fase, protección, circuito, fase, neutro y tierra. En este lado tenemos un cuadro resumen de la potencia total en tomas, iluminación, cocina, lavado de planchado, especiales y reserva. Esto ustedes lo pueden variar. Le pueden colocar otro tipo de carga, por ejemplo, no sé, equipos. Ustedes juegan con el tipo de carga que quieren colocarle, ¿sí? Listo, dejarlo en tomas. Y acá pues una tabla que utilizo para encontrar las protecciones de los circuitos alimentador y de los circuitos parciales. Bueno, entonces para para explicar la tabla vamos a utilizar un ejemplo de la tabla, el cuadro NTC, de la norma NTC 2050 que aplica en Colombia. Al final de la norma hay un anexo de ejemplos. Para este caso vamos a utilizar este primer ejemplo de vivienda unifamiliar, que tiene una carga general de 4620. Dice que tienen dos circuitos de pequeños artefactos, uno de lavandería, una estufa y una secadora. Listo, entonces vamos a comenzar con los circuitos de lavandería y de pequeños artefactos. De pequeños artefactos son dos. Listo, por ejemplo, tenemos un circuito de lavado. Acá
vamos a colocar un circuito al lado de 1500 según la norma RETIE, ¿sí? Esta potencia también la pueden variar. Pequeños artefactos también 1500. Pequeños artefactos 2, 1500. Carga de tomas generales. En este ejemplo, para hacerlo muy acorde a como debe ser, esta es la carga de tomas generales, ¿sí? Acá nos dicen que se quieren 3 circuitos de 15 amperios, por ejemplo, o 2 circuitos bifásicos. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuántos circuitos, cuánta carga nos vamos a colocar por circuitos. Entonces tenemos que 4620, vamos a dividirlo entre 2. Cada circuito sería de una potencia de 2310. Y digamos que en los tomas, la carga por cada toma, según la norma, lo mínimo es 180 volamperes. Entonces vamos a dividirlo entre 180. O sea que cada circuito tendrá máximo, vamos a colocarle máximo 12 tomas de 180. Entonces es lo que hacemos acá. Por ejemplo, carga. Vamos a pasar esto para más abajo. Entonces dimos 12 tomas aquí y 12 tomas aquí. ¿Sí? Como ven, se me va llenando la potencia total y la potencia se me va distribuyendo en cada fase. Esto según la numeración que tenga acá, ¿sí? Por ejemplo, si coloco el circuito 5 acá, de una vez me cambia y me señala en rojo que estoy repitiendo circuitos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo aquí. Listo, y ven, la protección se me va colocando aquí, la mínima, es decir, qué tipo de circuito es y el calibre del conductor y la fase y la tierra. Listo. Ahora, estufa y secadora. ¿Qué potencia tenemos para la estufa? Para la estufa tenemos 8000 volamperes y para la secadora 5500. Entonces, para la estufa, como no tengo una carga para esto y no puedo adicionarle más columnas a esta tabla porque no me reconocería el código macro, entonces una cosa es poder ponerle acá 8000 para la estufa y se coloca acá uno. Y como no puedo agregar otra columna, pues entonces la secadora sí la coloco acá directamente. 5500. Listo. Si pueden ver, el calibre del conductor es bastante grande para un circuito monofásico. Es calibre 4, calibre 6. Entonces esas estufas pueden ser bifásicas o trifásicas. Si la estufa es bifásica, por ejemplo, pongamos que la estufa es trifásica. Entonces empieza en la fase 6 y en el circuito 6, perdón, entonces las otras dos fases deberían ser 8 y 10. Entonces el 8, si lo ven, están acá, porque el 8 pertenece a la fase R. Te coloco el 8 acá, me señala que está repetido el circuito y elimino este. Y el otro es el 10, y el 10 está en la fase S. Coloco el 10 acá y elimino el 10 acá. Como pueden ver, me van quedando espacios. ¿Sí? Esto me puede ayudar para utilizar más circuitos, porque esta tabla es de 24 circuitos. Yo puedo subir esto acá y subir esto aquí y como ven me va quedando me va quedando espacio. Entonces, por ejemplo, acá puede estar el circuito 25 y 26. ¿Sí? Listo.
Ya tendría llenado todo. Ahora el siguiente paso es identificar qué tipo de cargas son con estos códigos. ¿Sí? Tengo el de iluminación, tomas, cocina, lavado y planchado. Entonces el primero es lavado. Le coloco la L mayúscula, ¿no? El circuito es cocina, coloco la C, perdón, la C, cargas, tomas generales, entonces vamos a colocar la T y la T. Estas son cargas especiales, la estufa es la E y la secadora es la E. Listo. Vamos acá y como pueden ver, tenemos acá el resumen, las cargas totales. ¿Sí? Si queremos colocar un circuito de reserva, le colocamos aquí reserva, puede ser. Y acá tenemos que colocar la R. ¿Sí? Y colocamos, por ejemplo, un toma de reserva. ¿Sí ven? Entonces, listo. Ya teniendo esto llenado, nos vamos a la diversificación. Primero tenemos que tener en cuenta una cosa, que acá en el ejercicio estamos cogiendo un alimentador, nos dice un circuito monofásico trifilar. ¿Listo? Entonces, por eso es importante esto. Entonces, monofásico. Y aquí tenemos que colocar trifilar, o sea, 3 hilos. Esto es importante para la hora de calcular la corriente. Listo, entonces cogemos el tipo de carga. Estos son el tipo de carga según las tablas del RETIE. Vivienda, moteles y hoteles, depósitos, hospitales y todos los demás. Entonces esto es vivienda. Me arroja la carga diversificada. La diversificada me da 5.542. ¿Sí? Toma la carga general, los pequeños artefactos y lavado y planchado. Toma el 3000, los primeros 3000 al 100. El resto de los 9120 le resta 3000. Y eso por un valor de 35% y me da 5142. A mí en este caso me da 5100 porque no utilicé como tal la totalidad de los 4620. ¿Sí? Entonces, listo, esta es la diversificada y las cargas especiales son estas dos, 13.500. La carga especial 13.500, que es la suma de la estufa y de la secadora, que es el valor que tenemos acá en este cuadro resumen. ¿Sí? Listo. Entonces, ya él automáticamente me llena esto y aquí lo único que tengo es que coger si me da la corriente nominal, la corriente multiplicada por el 25% para poder escoger la protección. Perdón, el calibre. Esta es la protección, también la calcula, pero en este caso nosotros la estoy cogiendo mal porque estoy tomando la corriente del 25% de la corriente nominal. Realmente tengo que colocar es esta. ¿Ya? Tengo una corriente nominal de 78 y la protección es de 90 según la tabla de las protecciones. La corriente para proteger los breakers comerciales. ¿Sí? Si ustedes tienen en su país o ustedes conocen breakers con otras denominaciones, con otras corrientes nominales, pues la agregan acá y automáticamente se va a cambiar. Entonces, aquí escojo si es aérea, subterránea. Esto es para el cálculo de la regulación. Eso influye. Entonces vamos a colocar que es subterránea.
El calibre también lo tengo que escoger. ¿Sí? Lo dejé para escoger para ir variando el calibre para ir bajando la regulación. Entonces tengo que ir escogiendo acá el calibre mínimo. Una cometida es 8. Ténganlo presente, por eso me da error. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a subirle el tamaño a esto. Esto también lo tengo que escoger cuántos conductores son por fase, 1 o 2. La regulación baja. Entonces si ven acá, si yo le pongo un calibre 6, la regulación baja. Pero también tengo que tener en cuenta la protección y la corriente nominal. Perdón, la corriente nominal es la que tenemos que tener en cuenta. 97 amperios. Me voy a calibres. Me voy a la columna de las corrientes sugeridas por el RETI, cobre o aluminio, en este caso cobre, y voy bajando hasta encontrar la que más se me ajuste. En este caso sería calibre 2, que soporta una corriente de 95 amperios. ¿Sí? La más cercana porque la corriente nominal es 97. Bueno, en esencia si es 97 debería utilizar calibre 1. ¿Sí? Entonces el calibre 1 debo colocarlo. No lo tengo aquí en mis tablas, entonces vamos a utilizar el calibre 2, que es muy cercano. Calibre 2, que me soporta 95, la corriente nominal por el 1.25, 97, entonces 2 amperios. Podremos que puede ser aceptable. Aquí varían los metros, cuántos metros de cometida tengo, 20, ponerle 40 por ejemplo. La regulación y la pérdida de energía sube. Entonces, miremos acá. Como les dije, aquí utilicé una carga trifásica para alimentar la estufa. Vamos a utilizar una carga bifásica para la secadora. Entonces 7 y acá 9. Y borramos acá. Y subimos todo esto. Y nos da un espacio más para agregar un circuito. Recordemos que en tableros, circuitos monofásicos, uno escoge una sola columna. O sea, como este circuito es monofásico, pero digamos que es trifilar, entonces yo utilizo solamente dos fases, la R o la S. Perdón, si el circuito es monofásico, utilizo una sola fase. Entonces toda esta numeración debe ir a este lado, en una sola fase. Acá la tengo como si fuera circuito trifásico. ¿Sí? En esencia, si esta estufa no puede ser trifásica si estoy en un tablero monofásico. Pero sí puede ser bifásica, digamos que con esta tensión. Esta tensión es la tensión bifásica en un sistema trifásico. Sí, pero en esencia, por ejemplo, para que sea más entendible, lo estoy utilizando así. Listo, si ven, aquí que se llena la corriente, la potencia instalada, que es la suma de todas estas cargas, la diversificada, que es la que nos da aquí, y nos escoge la protección, que es la que calculamos abajo, y el calibre de las fases y de la tierra. ¿Por qué es importante escoger si es un tablero principal o parcial? Porque el conductor de tierra cambia. Si yo le tengo que es parcial, bueno, en este caso me coge el mismo calibre de tierra,
por la protección. Cuando es parcial, el calibre de tierra se escoge por la protección. Cuando es principal, el calibre de tierra se escoge por el calibre y la acometida de las fases. ¿Sí? Entonces, este sería toda la tabla dinámica. Si la quieren, voy a colocar un enlace en la descripción del video. O también me la pueden pedir por correo, me dejan un comentario y su correo y yo se las envío. ¿Sí? Les agradezco si se suscriben al canal, le dan like al video. Es una parte de como colaboración por el esfuerzo realizado, muchachos y chicas. Entonces eso es todo y nos vemos en un próximo video. Voy a subir una serie de bloques dinámicos para diseño eléctrico. Y también voy a estar subiendo videos para diseño eléctrico desde cero, desde lo interno, una vivienda, donde colocar los tomas, utilizar mi cuadro de cargas y hacer un diseño de una torre de edificios de apartamentos. Cómo calcular las acometidas, los armarios medidores y un proyecto final, transformador también, serie 3. Un proyecto final para presentarlo al operador de red. En este caso, el ejemplo particular será para Codensa, en Bogotá. Entonces sería todo, muchachos, chicas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.